Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Hola a todos, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Montoya. Hoy explicaremos algunos de los momentos y aportes más significativos de la historia del pensamiento económico, desde la antigua Grecia hasta la crisis financiera del 2008. Acompáñame en esta viaje a través del tiempo para descubrir cómo la economía ha evolucionado y cómo estos eventos y teorías han moldeado el mundo en que vivimos hoy. El primer tema que vamos a implementar en esta presentación es la antigua Grecia, aportes económicos. La antigua Grecia fue pionera en muchos aspectos y uno de sus mayores aportes fue el desarrollo del comercio y el uso de monedas metálicas. Las famosas dracmas de plata de Atenas se convirtieron en una moneda estándar en el Mediterráneo, facilitando el comercio y la especialización económica. Además, la economía griega, aunque basada en la agricultura con productos como trigo, cebada, olivos, uvas y entre otros, también un florecimiento en los mercados urbanos, especialmente en ciudades como Atenas y en cercanos a este. Estos mercados diversificados incluyeron comercio marítimo, artesanía y bienes de lujo. Un aspecto interesante de la contribución filosófica al pensamiento económico es que los filósofos como Aristóteles distinguieron entre economía y cremástica, subrayando la importancia de la justicia y la ética en las transacciones económicas, sentando así las bases para futuras reflexiones económicas. El siguiente es la escuela de los fisiócratas. Saltando del siglo XVIII, encontramos a los fisiócratas en Francia, considerados la primera escuela del pensamiento económico. Francois Quesnay, su líder, desarrolló el Tablet Economic, que demostraba cómo la producción y distribución de la riqueza fluían a través de la economía, destacando la agricultura como la principal fuente de la riqueza. Los fisiócratas también promovieron el principio del laissez-faire, argumentando que la mínima intervención del gobierno permitía un crecimiento económico más natural y eficiente. El siguiente es David Ricardo y la teoría del valor y la renta. En 1817, David Ricardo introdujo la teoría del valor-trabajo en su obra Principios de Economía, Política y Tributación. Según Ricardo, el valor de un bien proviene del trabajo necesario para producirlo. Además, desarrolló la teoría de la renta diferencial explicando cómo la calidad y la ubicación de la tierra afectan su renta. Su teoría de la ventaja comparativa demostró que el comercio internacional puede beneficiar a todos los países si se especializa en producir bienes para los cuales tiene un menor costo de oportunidad. El último es Adam Smith y la teoría de los sentimientos morales. En 1759, Adam Smith publicó la teoría de los sentimientos morales, una obra que explora la naturaleza de la ética y la empatía humana. Smith argumenta que los individuos pueden juzgar sus propias acciones y a los de los demás mediante un espectador imparcial, interno, aunque no es una obra económica en sí, estableció las bases para su obra más famosa, La riqueza de las naciones, en 1776, analizando las motivaciones humanas y el comportamiento moral en las interacciones económicas. Para el año 1848, los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el famoso Manifiesto Comunista, una obra fundamental en el pensamiento socialista. En ella se argumenta que la historia de la sociedad es una constante lucha de clases, con el capitalismo dividiendo a la sociedad entre burgueses y proletarios. El manifiesto es un llamado a la acción para que los trabajadores del mundo se unan y derroquen el sistema capitalista para establecer una sociedad sin clases y más equitativa. La primera internacional o Asociación Internacional de Trabajadores existió entre el año 1864 y 1876. Buscó unir a los trabajadores de diferentes países en la lucha por sus derechos y oportunidades. Promovió la solidaridad internacional y jugó un papel importantísimo en la coordinación de esfuerzos entre movimientos laborales socialistas en Europa y el mundo entero, facilitando el intercambio de ideas y estrategias. En 1867, Karl Marx publica su obra maestra, El Capital, en la que realiza un análisis profundo y crítico sobre el funcionamiento del capitalismo. Esta obra es fundamental para entender la economía política desde una perspectiva marxista y ha tenido un impacto duradero en la teoría social y económica hasta nuestros días. El Capital se centra en desentrañar las dinámicas internas del sistema capitalista, exponiendo cómo éste se basa en la explotación de los trabajadores. Marx introduce el concepto de plusvalía, que se refiere al valor adicional creado por los trabajadores pero apropiado por los capitalistas. Este concepto es fundamental para su análisis,
ya que explica cómo los capitalistas obtienen ganancias y acumulan capital a expensas de los trabajadores, quienes reciben menos valor del que generan. La obra de Marx no solo proporciona una base teórica detallada para el socialismo, sino que también ha influido en una variedad de campos, desde la sociología, filosofía, pasando por la política, historia y economía. El capital sigue siendo referencia esencial para aquellos que estudian economía y la sociedad desde una perspectiva crítica y buscan entender las profundas desigualdades y dinámicas del mundo moderno. Dejando atrás el marxismo, saltamos a 1871, con William Stanley y Karl Menger. Aunque independientemente introdujeron el análisis marginal, revolucionaron toda la teoría del valor y los precios. En este enfoque se centra en el valor de las unidades adicionales de un bien o servicio, es decir, el enfoque marginal, permitiendo una comprensión más precisa de la información de los precios y la toma de decisiones económicas, sentando las bases de la economía neoclásica, o más bien como la conocemos, la microeconomía. Entre 1884 y 1889, Eugen van Gogh publicó Capital and Capitalism, donde exploró la naturaleza del capital y cómo se determina la tasa de interés. Argumentó que el interés es una recompensa por la preferencia temporal y criticó la teoría del valor-trabajo de Marx, destacando la importancia del tiempo y la preferencia temporal. Moviéndonos a 1889, Frederick van Wurzer desarrolló el concepto de costo de oportunidad y la teoría de la imputación de su obra Der Nullswert. Estas ideas fueron fundamentales para el desarrollo de la Escuela Austriaca de Economía, que se enfoca en el individualismo metodológico y el análisis marginal. Ahora bien, hablaremos de la Revolución Rusa de 1917. Esta revolución ocurrió en octubre de 1917 en Rusia, liderada por Lenin y los bolcheviques. Derrocó el régimen zarista y estableció el primer estado comunista del mundo, la Unión Soviética. Este evento inspiró el movimiento comunista en todo el mundo y tuvo un profundo impacto en la política global y las relaciones internacionales durante gran parte del siglo XX. Moviéndonos a la Gran Depresión de 1929, esta comenzó con el colapso del mercado de valores en 1929. Se convirtió en la recesión económica más profunda del siglo XX, afectando a la mayoría de los países, causando altos niveles de desempleo y pobreza. Esta crisis llevó a importantes reformas y cambios en la política económica, incluyendo a New Deal en Estados Unidos y el desarrollo de políticas de bienestar social en muchos países. Ahora, siguiendo la línea del tiempo, tenemos a John Maynard Keynes, quien fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX y el cual revolucionó la economía con su obra titulada La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero en 1936. Y antes de él, se creía que los mercados libres se autorregulaban y tendían al empleo pleno, pero la Gran Depresión de 1930 demostró lo contrario. Keynes argumentó que la demanda agregada es clave para la actividad económica y el empleo y que la intervención gubernamental o del Estado es crucial para estabilizar la economía. Y también propuso aumentar el gasto público y reducir impuestos en tiempos de recesión y hacer lo contrario en tiempos de prosperidad. También enfatizó una política monetaria, sugiriendo bajar tasas de interés en crisis y subirlas cuando haya un crecimiento rápido de la economía. Y pues por último, sus ideas influyeron profundamente en la política económica global, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo en esta línea del tiempo que tenemos, empezamos con la Escuela de Chicago, la cual fue liderada por Milton Friedman a partir de 1946, y esta es conocida por su defensa del libre mercado y la mínima intervención gubernamental. Se basa en la conducta de optimización
y rechaza el keynesianismo que vimos anteriormente, defendiendo un gobierno limitado y una orientación matemática en el análisis económico. Algunas de las contribuciones clave de Friedman fue la función del consumo, donde Friedman propuso que el consumo de los hogares depende del ingreso permanente y no solo del ingreso actual. También otra contribución fue la teoría monetaria. Aquí Friedman defendió una política monetaria estable y la creación de una regla para controlar la oferta de dinero. Y por último, una crítica a la curva de Phillips, y Friedman cuestionó la relación inversa entre relación y desempleo, afirmando que a largo plazo la curva de Phillips es vertical. Otros exponentes de la escuela de Chicago fueron Robert Lucas y Gary Becker. Lucas introdujo la teoría de las expectativas racionales y argumentó que las personas forman sus expectativas de inflación y desempleo basándose en la información disponible y las políticas económicas actuales. Siguiendo la línea de tiempo, pasamos con la economía del crimen, la cual está relacionada con la escuela de Chicago, ya que Gary Becker, autor también de la escuela de Chicago, extendió el análisis económico al crimen, aplicando principios económicos a la conducta criminal. En su obra Crime and Punishment, sostuvo que los individuos cometen delitos tras evaluar los costos y beneficios de esos delitos. También propuso aumentar los costos del crimen mediante penas más severas y una mayor probabilidad de captura, además de mejorar las oportunidades económicas legales para reducir los incentivos para el crimen. Gary Becker también enfatizó la importancia de las multas como una forma eficiente de castigo, transformando así las políticas públicas hacia estrategias basadas en incentivos económicos y sociales. Luego pasamos a la crisis del petróleo en 1973. Esta fue provocada por el embargo petrolero de la OPEP y llevó a un aumento drástico de los precios del petróleo y una recesión global. El embargo fue una respuesta a la ayuda occidental a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Y aquí los precios del petróleo se cuadruplicaron, desencadenando alta inflación y estanflación. Esto llevó a una reevaluación de las políticas energéticas, promoviendo la inversión en energías alternativas y políticas de conservación de energía. Esta crisis marcó un punto de inflexión en la política energética global, mostrando la vulnerabilidad de las economías dependientes del petróleo. Y ya para terminar nuestra línea del tiempo, tenemos la crisis inmobiliaria del 2008. Esta crisis, originada por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos y las hipotecas subprime, llevó a una recesión económica global. El colapso comenzó cuando los precios de las viviendas cayeron, dejando a muchos propietarios con hipotecas de alto riesgo incapaces de pagar sus deudas. La quiebra de grandes instituciones financieras como Lehman Brothers, una institución importante en esta crisis, y los rescates gubernamentales exacerbaron las crisis. Los mercados financieros se congelaron y el crédito se volvió escaso. En respuesta, los gobiernos implementaron estímulos fiscales y políticas monetarias expansivas. También la crisis llevó a regulaciones más estrictas, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, para aumentar la transparencia y estabilidad financiera. Esta crisis afectó duraderamente al empleo, los ingresos y la confianza en las instituciones financieras.